Yo solo fui al Alcorcón para devolver una cafetera. Eso es todo. No estaba espiando a nadie, no tenía sospechas, no había nada raro. Me bajé del coche con el ticket de compra en la mano y me metí en la tienda. 10 minutos más tarde, cuando salí, fue como si el universo me hubiese dado un puñetazo en la cara. Mi mujer salió del hotel de enfrente. Con un hombre. No me vio. Iba con la cabeza agachada, gafas de sol, el pelo recogido de una forma que jamás usa para ir a trabajar. Él caminaba muy cerca, demasiado. No eran amigos. No eran compañeros. No había ninguna distancia profesional en esa escena. Ella le sonreía como no me sonreía a mí desde hace meses. No sé por qué me escondí detrás de una furgoneta. No tenía razones, no tenía pruebas, no tenía plan. Solo un vacío brutal en el pecho y 1 millón de preguntas disparándose dentro de mi cabeza. ¿Qué coño hacía Laura en un hotel a las 5 de la tarde un miércoles cualquiera? Me quedé ahí, parado, detrás de la furgoneta blanca de una empresa de fontanería, con las manos sudadas agarrando todavía la caja vacía de la cafetera, como si eso me protegiera de lo que acababa de ver. Laura, mi mujer, saliendo de un hotel con otro hombre, caminando como si no tuvieran prisa, como si fuera lo más normal del mundo. No se abrazaban ni se besaban, pero no hacía falta. Había una manera de caminar al lado de alguien que no deja espacio a dudas. Esa complicidad no se finge. Y mucho menos con gafas de sol y una coleta que no le había visto usar desde que íbamos juntos a conciertos hace más de una década. Ellos no me vieron. Cruzaron la calle y se metieron en un coche gris que no reconocí. Él conducía. Ella se sentó de copiloto sin mirar atrás. Y yo me quedé solo con un cosquilleo asqueroso en la nuca, con esa sensación que te da cuando el cuerpo te avisa de que algo grave está pasando y tú no sabes por dónde empezar a asimilarlo. No hice nada en ese momento. No lo seguí. No llamé a nadie. Ni siquiera intenté grabar con el móvil o tomar una foto. Solo volví a mi coche como si nada, con la mente en blanco y las tripas hechas un nudo. En el retrovisor vi mi cara, parecía que había envejecido 5 años en esos 10 minutos. El tráfico de vuelta a casa fue un suplicio. No por el tráfico en sí, sino porque no podía pensar con claridad. Iba repasando cada semana, cada conversación, cada vez que Laura me decía que tenía reunión en la academia, cada vez que me hablaba de una compañera nueva, cada vez que se ponía perfume para ir a comer con Silvia. Nunca mencionó a ningún hombre. Ni uno. Jamás. Y ahí estaba yo, conduciendo como un imbécil, mientras ella se subía al coche de un desconocido saliendo de un hotel en Alcorcón, un miércoles a media tarde. Cuando llegué a casa, Laura ya estaba. Llevaba una bata ligera y me recibió con un "ya estás de vuelta", como si nada. La tele puesta, el olor a suavizante en el aire, la mesa del salón con sus apuntes del máster de inglés que estaba haciendo. Todo normal. Perfectamente normal. Eso fue lo que más me jodió. Que todo parecía seguir igual. No preguntó por la cafetera. Me dio un beso rápido y siguió con lo suyo. Me metí en la cocina, abrí una cerveza sin pensarlo, y me senté en silencio mirando el suelo. Ella hablaba desde el salón, no recuerdo de qué, pero yo solo oía ruido de fondo. Sentía que mi casa ya no era mía. Que ella no era la persona con la que me había casado. Que había un universo entero entre nosotros y que yo era el único que no se había dado cuenta. Esa noche no pude dormir. Me acosté a su lado, como siempre, pero con el cuerpo rígido, el estómago revuelto y la cabeza en otra parte. Ella se durmió rápido. Respiraba tranquila. Yo estuve despierto hasta las 4 de la mañana, con los ojos abiertos, mirando el techo. Pensando. Analizando. Recordando. ¿Cómo no vi las señales? ¿Por qué no sospeché nada?
Había noches en las que llegaba más tarde. Decía que se había quedado corrigiendo exámenes o preparando clases. Incluso en fines de semana. Y yo me lo creía. Le preparaba la cena, le dejaba su pijama doblado sobre la cama, le ponía una copa de vinos y decía que venía estresada. Era todo mentira. O al menos, ahora todo me parecía mentira. Al día siguiente, me levanté antes que ella. No fui a trabajar. Llamé diciendo que tenía un tema personal urgente. Me encerré en el despacho con el portátil y una libreta. Empecé a escribir horarios, fechas, recordé con precisión cuándo fue la última vez que fuimos juntos a cenar, cuándo fue la última vez que ella me tocó sin que yo se lo pidiera. Todo coincidía. Era como un puzzle donde cada pieza que encajaba dolía más que la anterior. Busqué en internet el hotel al que la vi salir. NH Surbano, 3 estrellas, tarifas por horas. Ya con eso me bastaba. No había una puta reunión académica ahí. No había Silvia. No había compañeras. Había sexo. Eso era lo que había. A mediodía, cuando Laura salió a hacer la compra, abrí su armario y busqué en su bolso de trabajo. Encontré un recibo del parking de esa misma zona, del día anterior. Ni siquiera lo había tirado. Me quedé mirándolo durante 5 minutos. Tenía la prueba delante. La primera prueba real, tangible. Ese ticket, ese maldito papelito con la hora de entrada y salida, era suficiente para destrozar todo lo que habíamos construido. Cerré el bolso, guardé todo como estaba, y salí a caminar sin rumbo. Me metí en un bar pequeño cerca del metro, pedí una caña y me senté a observar a la gente. Parejas entrando y saliendo. Sonrisas, conversaciones normales. Y yo ahí, sintiéndome como un actor secundario en mi propia vida. No le dije nada ese día. Ni al siguiente. Me limité a observar. A escuchar. A juntar pruebas. No por venganza, no por dramatismo. Sino porque necesitaba estar seguro. Necesitaba tener claro que no estaba imaginando cosas, que no me estaba volviendo loco. Porque si iba a destruir mi vida, al menos quería hacerlo sabiendo exactamente por qué. Esperé una semana. No fue fácil. Cada día con Laura se volvió más pesado que el anterior. Su forma de hablarme era la misma, pero yo ya no escuchaba igual. Cada gesto, cada frase, cada vez que decía llego tarde o me voy a quedar un rato más en la academia, era como un golpe directo en el pecho. No le pregunté nada, no la enfrenté, no le dije ni una palabra fuera de lugar. Me limité a seguir actuando como el marido que siempre había sido. Incluso me esforcé más, para que no sospechara nada. Cociné 2 veces, recogí la casa como si estuviera de buen humor, hasta la abracé por las mañanas antes de irse, todo para mantener la farsa un poco más, pero por dentro era otra persona. Me pasaba horas mirando al techo por las noches, preguntándome cómo iba a hacerlo, cómo le iba a decir que sabía la verdad sin que me temblara la voz, sin gritarle, sin venirme abajo. Porque si algo tenía claro, era que no iba a montar un espectáculo, no iba a llorar delante de ella, no le iba a dar esa satisfacción. El viernes por la tarde fue cuando decidí que ya era suficiente. Laura había salido supuestamente a tomar algo con unas compañeras por el cumpleaños de una de ellas. Lo había dicho con esa sonrisa relajada que ponía cuando ya lo tenía todo bajo control, cuando creía que yo no sospechaba nada. Esa noche yo no me fui a ningún sitio. Me quedé en casa, apagué las luces, apagué la televisión y esperé en silencio. Tenía una sospecha, no basada en pruebas concretas, sino en lo que el cuerpo me decía. Algo no cuadraba. A la 1 de la madrugada, cuando las reuniones de compañeras ya no tienen sentido, sonó la puerta. Me levanté, abrí, y ahí estaba Laura, con la cara enrojecida,
el pelo algo revuelto, los labios pintados como si hubiera salido del baño de algún local caro. Olía a perfume caro, no al suyo de siempre. Entró saludando como si nada, se quitó los tacones y dejó el bolso sobre la encimera. ¿Todo bien?, me preguntó, como si de verdad le interesara. Todo perfecto, respondí sin levantar la voz. ¿Y tú? ¿Mucho vino? Un par de copas, nada raro. Marta se puso muy pesada con las rondas. Ya sabes cómo es. Asentí sin mirarla. Caminé hacia el salón, ella me siguió. Se sentó en el sofá y encendió la televisión, bajando el volumen para no molestar, como si aún creyera que la normalidad era posible. Yo me senté frente a ella, la observé unos segundos y entonces lo solté. Estuviste en el NH Urbano el miércoles pasado. Te vi salir. No estaba sola. No hubo pausa dramática. ¿No hubo un de qué hablas? Tampoco se hizo la sorprendida. Ni siquiera intentó negar nada. Lo que hizo fue algo que todavía hoy no entiendo del todo, sonrió. Bajó la vista, cerró los ojos un momento, respiró hondo, y cuando volvió a mirarme, ya no tenía máscara. Vale, dijo sin más. No te lo iba a ocultar para siempre. Solo estaba esperando el momento. ¿Esperando qué? Le pregunté con la voz firme, aunque me costaba mantenerla así. A que tú lo vieras o lo sospecharas. A que me preguntaras directamente. No quería ser yo la que lo dijera. Sentí una rabia contenida subiéndome por la garganta. No por el engaño en sí, que ya lo sabía, sino por la frialdad con la que me lo decía, como si hablaran de una multa o de una factura mal pagada. Ella siguió hablando como si estuviéramos en una charla de pareja que intenta resolver algo sin emociones. Fue algo que no buscaba. Pasó, y ya está. No hay un motivo concreto. No me maltratas, no me haces daño, no me falta nada. Pero me sentía vacía, no sé cómo explicarlo. ¿Quién es?, pregunté. Era la única cosa que quería saber en ese momento. Uno del trabajo. Es nuevo. Empezamos hablando en la sala de descanso, luego tomando cafés. Y un día nos acostamos. No fue planeado. ¿Y después? ¿Cuántas veces? No tengo ni idea. ¿10? ¿15? No las conté. No es una relación seria. No estoy enamorada. No quiero irme con él, si es eso lo que te preocupa. Entonces, ¿por qué sigues viéndolo? Porque me hace sentir viva. Porque cuando estoy con él no soy solo Laura la profesora, ni Laura la esposa de Javier. Me siento otra. Y eso me gusta. Me levanté del sofá. No porque no pudiera seguir escuchándola, sino porque sabía que, si me quedaba sentado un segundo más, podía perder el control. Caminé hasta la cocina, abrí el cajón y saqué un sobre. Era el informe que había encargado a un detective privado la semana anterior. No le dije nada cuando lo dejé sobre la mesa del comedor. Ella lo vio, lo reconoció por el tipo de papel, y no lo abrió. No te he seguido yo. Solo quería asegurarme. Todo está ahí. Fotos, fechas, lugares. Ella sintió con la cabeza, pero no lo tocó. ¿Y ahora qué vas a hacer? No lo sé. Pero esto no sigue igual. Eso seguro. No quiero separarme, dijo. No quiero destruir esto. Pero tampoco voy a fingir que no pasó. Tranquila, le respondí. Fingir es lo que mejor se nos da. Ella no dijo nada más. Apagó la televisión, se levantó y se fue al dormitorio. Yo me quedé allí, de pie, con el informe en la mesa, preguntándome en qué momento exacto se había roto todo, y si alguna vez realmente estuvo entero. La mañana siguiente fue la más tranquila que habíamos tenido en semanas.
Eso fue lo más raro. Laura se levantó temprano, se duchó, preparó café, y me dejó una taza sobre la mesa sin decir una sola palabra. Ni una mirada de reproche, ni una excusa, ni una explicación adicional. No pidió perdón. Tampoco intentó justificarse. Se limitó a hacer como si el día anterior no hubiese pasado, como si todo siguiera igual. Pero no era igual. Yo no era el mismo. Me tomé el café en silencio, con la cabeza más fría que nunca. Ya no estaba triste. Ya no me sentía confundido. Solo tenía una idea fija que me repetía una y otra vez en la cabeza: si ella había tenido su momento de vivir otra vida, ahora me tocaba a mí tener el mío. Y no hablo de vengarme acostándome con alguien, ni de hacerme el interesante en redes sociales como un adolescente. Hablo de dejar claro que no soy el pelele que ella cree que puede manipular sin consecuencias. Si ella podía actuar sin respetar los acuerdos que teníamos como pareja, yo también podía decidir romper los míos. Esa misma tarde, fui a ver a un abogado. No llevé el informe del detective porque todavía no quería mover la parte legal, pero quería saber mis opciones. No porque pensara divorciarme ya, sino porque quería tener toda la información antes de hacer cualquier movimiento. El abogado fue directo. Me explicó que en España, a menos que haya maltrato o abandono, los motivos personales no pesan mucho en el juzgado. Que si quería divorciarme, podía hacerlo cuando quisiera, pero que la infidelidad no cambiaría demasiado los términos legales. Lo que sí me dejó claro fue que, si quería quedarme con el piso o limitar lo que ella pudiera reclamar en una posible separación, debía empezar a preparar el terreno desde ya. Me aconsejó que no hiciera ninguna tontería, que todo lo que hiciera a partir de ahora podía influir en el resultado final. Salí de allí con una sensación extraña, no de derrota, sino de urgencia. No podía quedarme esperando a que ella decidiera qué hacer con mi vida. A partir de ese día empecé a ejecutar el plan. Primero, cambié todas mis contraseñas, desde el correo hasta la cuenta del banco. Nada sospechoso, todo en silencio. Después, abrí una nueva cuenta bancaria solo a mi nombre, en otro banco. Empecé a transferir pequeñas cantidades de dinero cada semana, lo justo para no levantar sospechas. Quité mis documentos importantes del cajón del escritorio y los llevé al piso de mi hermano, que no preguntó nada. Solo me miró con cara de ya era hora, y me ofreció una cerveza sin decir una palabra. Le dejé claro que no era para pedirle un favor, solo para guardar unas cosas por un tiempo. Luego vino la parte más sutil. Empecé a ser simpático con Laura. No cariñoso, pero sí amable. Me mostré interesado en sus cosas, le pregunté por sus clases, la escuchaba cuando hablaba de sus alumnas, hasta le propuse ir a cenar fuera un sábado. Ella aceptó, sorprendida. Fue una cena falsa, superficial, pero necesaria. Durante esas semanas, Laura bajó la guardia. Se relajó. Empezó a comportarse como si haberse sincerado hubiese sido suficiente, como si eso le diera derecho a recuperar nuestra vida con normalidad. Volvió a hablarme con ternura, a hacerme pequeñas bromas, incluso a proponer ver alguna película juntos. Yo lo aceptaba todo, le seguía la corriente, pero por dentro solo estaba recopilando cada movimiento, cada detalle, cada punto débil. La parte final del plan era sencilla: exponerla. No públicamente, no con drama, sino donde más le dolía. Su trabajo. Sabía que el tipo con el que se veía no solo trabajaba en la misma academia, sino que era su superior directo. Lo confirmé revisando la web de la empresa y cruzando los horarios. Él era el coordinador de su departamento. Eso significaba que la relación era inapropiada, incluso sancionable si alguien decidía hablar. Conseguí reunir unas pruebas más específicas a través de un contacto que tenía en la administración de otra academia del mismo grupo. No fue difícil. Un correo aquí, una conversación informal allá.
Tenía su nombre, su cargo, y una copia de un calendario interno donde se veían varias reuniones privadas que coincidían con los horarios de los hoteles. Todo encajaba. Y cuando tuve todo eso, imprimí los documentos, los metí en un sobre sin remitente y lo envié a la sede central de la empresa, a la atención del Departamento de Recursos Humanos. No añadí ninguna carta. No firmé nada. Solo los hechos. La misma semana que envié el sobre, vi cómo empezaron los efectos. Laura llegó un día a casa visiblemente alterada. Dijo que había habido una reunión de urgencia, que alguien había filtrado información falsa y que estaban investigando. Intentó sonar tranquila, pero le temblaban las manos. Me preguntó si yo sabía algo. Le dije que no. Le pregunté si estaba bien. Me dijo que sí, pero la vi tragarse la saliva con dificultad. Los días siguientes fueron un desfile de tensión. Ella estaba cada vez más nerviosa. Empezó a recibir llamadas tarde por la noche, hablaba en voz baja, cerraba la puerta del baño. El lunes siguiente no fue a trabajar. Dijo que se sentía mal. Y el martes tampoco. El miércoles, cuando volví del trabajo, la encontré sentada en el sofá con los ojos hinchados. Me miró y soltó la frase que llevaba días esperando oír. Me han suspendido de empleo mientras investigan. Dicen que hay denuncias internas, que alguien ha hablado. No sé quién ha sido. No entiendo nada. Me encogí de hombros y me senté frente a ella. Quizá es el precio de vivir esa otra vida que tanto te gustaba. Ella me miró con una mezcla de rabia y miedo. Pero no dijo nada. No volvió a trabajar. La investigación interna no tardó en escalar y en menos de una semana recibió un correo donde se le notificaba la apertura de un expediente disciplinario. El tipo con el que estaba aliada, su jefe, fue apartado temporalmente del cargo. Laura apenas hablaba. Caminaba por la casa como si estuviera esperando algo, pero no sabía si era una disculpa de mi parte o una reacción que confirmara que yo estaba detrás de todo. Yo me mantenía neutral. No la trataba mal, pero tampoco le ofrecía consuelo. No porque quisiera verla sufrir sin más, sino porque por fin estaba experimentando lo que yo había sentido desde que vi con mis propios ojos cómo se desmontaba mi vida a 10 metros de una tienda de electrodomésticos. A veces, cuando ella salía al balcón a hablar por teléfono con sus amigas, fingía tener el control. Les decía que todo era una confusión, que el tipo había sido un error, que solo había pasado una vez, que no sabía cómo había salido todo a la luz. Mentía sin problema, incluso ahora. Yo escuchaba desde el pasillo, sin decir nada. No porque tuviera dudas, sino porque ya no tenía interés en debatir nada. Mi decisión estaba tomada. Solo me faltaba una cosa, decírselo a ella. Lo hice un viernes por la noche. Había comprado una pizza, ella comió solo una porción. Casi no probó la bebida. Se le notaba inquieta. Después de recoger los platos, me senté frente a ella y le dije, sin rodeos, que necesitábamos hablar. Ella asintió, sin sorprenderse. Ya se lo esperaba. Le pedí que no me interrumpiera, que escuchara hasta el final. Aceptó. Sé que no vas a reconocerlo, pero tú rompiste esto. No solo por acostarte con otro, que ya es bastante, sino por hacerlo de una forma tan cínica, tan práctica, como si fuera algo que te correspondía hacer. Lo escondiste, lo repetiste, lo normalizaste, y luego me lo soltaste en el salón como si estuviéramos decidiendo qué película ver. Nunca pediste perdón. Nunca mostraste arrepentimiento. Y aunque lo hicieras ahora, ya no me serviría. No porque quiera venganza, sino porque ya no te creo nada. Laura tragó saliva. Me miraba, pero no lloraba. Solo asentía. Durante semanas fingí que todo estaba bien. Te hablé con calma, salí contigo, sonreí incluso,
y tú pensaste que eso era reconciliación. No lo era. Era preparación. Hice lo mismo que tú, mentí. Me guardé cosas. No por placer, sino porque aprendí que en este matrimonio ya no valía decir la verdad. Si tú tenías derecho a vivir tu doble vida, yo también tenía derecho a proteger la mía. Y ahora quiero que lo sepas. No vamos a seguir. No voy a quedarme a ver si cambias. No me interesa reconstruir algo que tú rompiste sin remordimiento. Quiero separarme. Se quedó en silencio durante al menos 10 segundos. Luego habló por fin. ¿Esto es por lo del trabajo? No, esto es por todo. Por el desprecio, por el engaño, por la forma en que te comportaste cuando te pillé. Lo del trabajo solo fue una consecuencia. ¿Y tú hiciste algo para que pasara? No te voy a mentir, sí. Lo hice. Y no me arrepiento. No por maldad, sino porque necesitaba que sintieras, aunque fuera un poco, la humillación que yo sentí. Tú jugaste con lo nuestro, te acostaste con un tipo que te daba un poco de atención y lo escondiste como si tuvieras derecho. No hubo ni una sola noche en que yo te negara algo, ni una en que no estuviera cuando lo necesitaste. Y tú aún así elegiste destruirlo todo. Yo solo adelanté el final. Laura respiró hondo. Se le notaba la tensión en los hombros. No buscaba consolarme, ni justificar más. Solo parecía sorprendida de que hablara así, sin perder el control, sin insultarla, sin alzar la voz. ¿Y qué piensas hacer ahora? Ya hablé con un abogado. Sé lo que tengo que hacer. Vamos a repartir lo que tengamos que repartir y ya está. No voy a hacer escándalos, no voy a hablar con tus padres, ni con nuestros amigos. Esto se acaba aquí, entre nosotros. ¿Y no piensas intentarlo? ¿Ni siquiera una vez? ¿Intentar qué? ¿Volver a confiar? ¿Creer que la próxima vez vas a pensarlo mejor? No. No quiero gastar más tiempo en alguien que pensó tan poco en mí. Me costó entenderlo, pero ya no hay vuelta atrás. Yo, no sé qué decir. No hace falta que digas nada. De verdad. Ella no insistió. No lloró. No pidió otra oportunidad. Tampoco me preguntó si había otra mujer. Supongo que, en el fondo, sabía que no hacía falta. Que cuando alguien ya no quiere luchar, es inútil discutir. Se levantó, fue al dormitorio, cerró la puerta y no volvió a salir esa noche. Yo me quedé en el sofá, con la tele encendida y la mente en blanco. No sentía victoria, ni alivio. Solo un cansancio profundo, como si mi cuerpo por fin pudiera rendirse después de tantas semanas de tensión. Una semana después firmamos el acuerdo. Fue rápido porque ninguno de los dos quiso pelear por cosas materiales. No hay hijos de por medio, no hay hipoteca compartida, no hay deudas conjuntas. Ella se quedó con el coche, yo con el piso. Ni siquiera discutimos eso. Le ofrecí que se quedara unos días hasta que encontrara un sitio donde ir, y aceptó sin poner pegas. La convivencia esos últimos días fue silenciosa, cortés, casi como la de dos compañeros de piso que apenas se cruzan. Comíamos en horarios distintos, dormíamos en habitaciones separadas, y no había roces porque ya no quedaba nada que rozar. Las noches eran tranquilas, y eso me confirmó que la decisión era la correcta. Si puedes vivir con alguien sin cruzar palabra durante días, sin necesidad de preguntar cómo estás o qué tal tu jornada, entonces esa relación ya no existe. Lo único que hacía ruido era su teléfono, porque seguía recibiendo mensajes a deshoras. No miré, no me interesaba. Ya no era mi problema. El último día, mientras cerraba su maleta, entré en la habitación solo para decirle que el taxi estaba abajo. No quise hablar más de lo necesario, pero ella me detuvo con una frase inesperada. Gracias por no hacer esto más difícil.
La miré en silencio. Podría haber dicho muchas cosas, pero lo único que se me ocurrió fue una pregunta. ¿Te arrepientes? Se quedó quieta unos segundos, sin dejar de mirar la maleta. Sí, pero no solo de eso. Me arrepiento de no haberte dicho antes que me sentía vacía, de haber buscado fuera lo que no supe pedirte a ti. Me arrepiento de haber creído que podía manejarlo todo sin consecuencias. Pero también me arrepiento de haber llegado a pensar que tú ibas a perdonarlo como si nada. No iba a hacerlo. Ya lo sé, dijo, con una media sonrisa triste. ¿Y él, qué? ¿Sigue en tu vida? No. Le suspendieron también. Nos investigaron a los dos. Fue un desastre. Ni siquiera he vuelto a hablar con él. No valía la pena. No era lo que yo creía. Pero eso ya da igual, ¿no? Sí, da igual. No hubo abrazo, ni despedida emocional. Solo se puso el abrigo, bajó con su maleta, y se fue. No miró atrás, y eso fue lo mejor que pudo hacer. Cerré la puerta con una sensación rara, no de alivio, sino de final. Me senté en el mismo sofá donde, semanas atrás, le había dicho que quería separarme, y por primera vez en mucho tiempo sentí que no había nada más que esperar. Los días siguientes fueron extraños. Me levantaba temprano sin saber muy bien qué hacer con el silencio de la casa. No es que la extrañara, porque ya no había nada en su presencia que me hiciera bien, pero acostumbrarse a una rutina vacía lleva tiempo. Volver a la normalidad no es automático. Tienes que construirla desde cero, desde el desayuno hasta el momento de apagar la luz por la noche. Nadie te enseña cómo hacerlo. Lo aprendes a fuerza de vivirlo. No hablé con casi nadie durante ese tiempo. Mis padres viven en otra ciudad y prefiero mantenerlos al margen. Mis amigos más cercanos sabían que algo pasaba, pero tampoco insistieron. Un día fui a tomar algo con uno de ellos y le conté todo, sin adornos. Me escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, solo dijo una cosa. Te has librado de una carga, tío. Ahora haz lo que te dé la gana. Y eso es lo que hice. Empecé por cosas simples. Cambié la cama, pinté las paredes del salón, tiré la alfombra que ella había elegido hace años. Cada cosa que modificaba era un recordatorio de que la vida seguía, de que yo podía decidir cómo vivirla ahora. Volví a correr por las mañanas, algo que había dejado hace años porque a ella le molestaba que me levantara tan temprano. Empecé a cocinar otra vez, sin seguir recetas, solo probando. Me abrí una cuenta nueva, sin fotos, sin explicaciones, sin necesidad de aparentar nada. No buscaba volver a estar con nadie, ni siquiera salir a conocer gente. Solo quería disfrutar del silencio, de la calma, de no tener que justificar cada movimiento. No puedo decir que estoy feliz, pero estoy en paz. Y eso ya es mucho. Aprendí que una traición no siempre grita. A veces camina a tu lado todos los días, duerme contigo, se ríe de tus chistes y te besa antes de irse a trabajar. A veces te da las gracias por preparar la cena mientras te oculta cosas que nunca pensó que descubrirías. No tengo odio. Tampoco tengo pena. Solo la certeza de que hice lo correcto. No fui perfecto, pero no me merecía eso. Y ahora que lo he dejado atrás, sé que el siguiente paso es mío. Lo que venga, vendrá. Pero ya no será con ella.